Pero ¿sabe por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Sí, Lola, pero como bien dice, tiene que ver con algo más que con la forma de hablar, que tiene que ver con todas esas representaciones identitarias sobre Andalucía, que es de lo que versa esta ponencia que hoy les traigo. Hola, bienvenido, mi nombre es María José Bogar Ríos y soy doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Y sin más dilación voy a proceder a dar comienzo a mi exposición. En primer lugar, cabría preguntarse a qué viene una investigación sobre análisis del estereotipo andaluces o identitarios andaluces en publicidad. Para dar respuesta a esta pregunta, ¿no?, que sería nuestra justificación, primeramente comenzaremos definiendo qué entendemos por estereotipo en ciencias sociales. Principalmente el estereotipo hace referencia a una serie de imágenes mentales o elementos mentales que son diseminados dentro de los colectivos sociales, que suelen reducir a unas pocas características definitorias sobre ese propio estereotipo y que suelen tener una procedencia de un conocimiento de segunda mano que se suele difundir además a través de los medios. Y normalmente tiene una connotación negativa. Es decir, cuando hablamos del uso de estereotipos sobre lo andaluz, estamos haciendo alusión a una serie de características definitorias sobre la identidad andaluza, reducida a unas pocas de esas características. En esta formación de la identidad andaluza o del estereotipo de lo andaluz ha tenido mucho que ver el cine. En el cine, el estereotipo andaluz ha sido una frecuente moneda de cambio para identificar no solo ya la identidad andaluza, sino la identidad española, a través de un proceso metonímico, incluso un doble proceso metonímico, en el que no solo es Andalucía por España, sino que además es Sevilla por Andalucía. Lola Flores, a través de su propia personalidad, de su propia historia y del cine, precisamente de la mano de su contrato con Suevia Films, se convirtió en un icono representativo de esta identidad. De hecho, Lola Flores es una de las protagonistas del spot que hoy vamos a analizar. La segunda cuestión sobre los estereotipos es que sigue existiendo debates mediáticos sobre el habla andaluza. En el ámbito académico podemos encontrar la reciente investigación de Carrillo Expósito, en el que analiza la formación discursiva que tienen los medios de comunicación, en concreto la prensa escrita, sobre la imagen de Susana Díaz, tanto como mujer como andaluza, para desacreditarla de forma política. Este sería el punto de partida de Carrillo Expósito. Y en este sentido, en el año 2020 y continuando a lo largo de todo el año 2021, se ha desatado un debate sobre el habla de María Jesús Montero, portavoz del gobierno en la actualidad. Todo esto surge a raíz de un tuit al que contestó Arturo Pérez Reverte y que desacreditaba el habla de la actual ministra. Es en este contexto también el que surge esta campaña. Las campañas publicitarias no son ajenas al contexto social. En muchas ocasiones viven de ese contexto social para empatizar o llegar mejor a su público objetivo. En cuanto al análisis discursivo publicitario y los estereotipos, no se han encontrado investigaciones recientes. Tan solo y ya específicamente en relación a la propia campaña que se está analizando también en esta ponencia, hemos localizado un solo artículo, que es el de Palomo Domínguez, y que está centrado en el User Generated Content como estrategia publicitaria. En relación al anuncio de Cruzcampo propiamente dicho, cabe señalar que se alinea en su temática y en su mensaje con temáticas similares a la misma tipología de productos de otras marcas también.
Como hemos visto, la principal aportación a la literatura académica viene dado de la mano de Palomo Domínguez. Es de reseñar que en su investigación propone una serie de contenido generado a través de los medios tanto por gente anónima como por gente pública, como es el caso del presentador Manu Sánchez, que lanzó para el 28 de febrero, el Día de Andalucía, una campaña similar bajo el hashtag Lucha por tu acento, y en el que imitaba o parodiaba precisamente este anuncio. Por tanto, si esta campaña ha tenido tal repercusión, cabría preguntarse con respecto a esta identidad andaluza, ¿cuál es la forma en la que se representa esta identidad andaluza? Si por una parte perpetúa tópicos preestablecidos o por otra inventa o construye nuevas representaciones que amplían el imaginario sobre la identidad colectiva. ¿Qué aporta la representación de la identidad andaluza esta campaña? Así, por tanto, llegamos a nuestro objetivo principal, que es el de analizar las representaciones sobre la identidad andaluza en el discurso publicitario. La metodología que hemos utilizado es una metodología principalmente analítico-sintética, con un enfoque narratológico y un enfoque de análisis del discurso retórico. Por tanto, la investigación es de tipo cualitativa y las herramientas que hemos utilizado han sido fichas de análisis con una técnica de recogida de datos de observación directa. Para las fichas de análisis nos hemos centrado principalmente en este análisis narratológico, y para ello tenemos que hacer alusión a los diferentes niveles que el proceso de estereotipación tiene. Este proceso suele estereotipar tanto a personajes como a escenarios, acciones y tramas. Principalmente estaremos haciendo alusión a los existentes narrativos. Además, el discurso audiovisual tiene una especificidad propia diferente al discurso hablado o al discurso escrito, ya que tenemos dos canales por los cuales recibimos información. Por una parte el canal del sonido y por otra parte el canal de la imagen. Por ello debemos prestar atención al discurso hablado, al discurso narrado y al discurso mostrado. Todo ello para poder identificar los rasgos distintivos del estereotipo andaluz. Así también hay que tener en cuenta que el discurso publicitario dentro de los discursos audiovisuales tiene su propia especificidad. Y para ello vamos a utilizar precisamente este análisis del discurso retórico, donde prestaremos especial atención a la situación de enunciación, al tipo de persuasión y por supuesto a las partes del discurso y a las estrategias discursivas, en este caso de la retórica clásica. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Para concluir, recordemos cuáles eran nuestras preguntas iniciales, cómo se realizaba, ¿no?, la representación de la identidad andaluza en esta campaña, si perpetuaba los tópicos o construía nuevas representaciones, y por tanto, ¿no?, qué aportaba a la representación de la identidad andaluza. Hemos detectado rasgos acentuales andaluces en el discurso hablado, ¿no?, como vulgarismo, buenas por buenas, ¿no?, apertura de vocales finales o aspiraciones. También aparece el lenguaje hiperbólico y el uso frecuente del hipérbato. Hay una exaltación de los sentimientos y la idea central del anuncio, que es la definición de acento, y que no se hace a través de lo que sería la realidad, ¿no?, de la definición del acento.
En la definición de acento podemos decir que precisamente se hace a través de una exposición de forma afectiva y no racional. No estamos definiendo el acento por lo que sería el acento en sí, ni estamos argumentando sobre lo que sería realmente, ¿no?, las particularidades lingüísticas del acento, sino que en este caso estamos poniendo el acento en otras cuestiones que nada tienen que ver con lo racional y mucho con lo emocional. En cuanto a las partes del discurso hablado, es importante señalar que se da una asociación entre tres palabras primordialmente: acento, empowerment y poderío. Acento lo vamos a encontrar al principio de nuestra locución en el primer bloque del narrador, mientras que empowerment y poderío crean una relación entre precisamente el acento empodera, el acento es poderío y es empowerment, mientras que poderío está asociado precisamente a un lenguaje más estereotípico que hace alusión a un rasgo estereotípico del andaluz, que es el flamenco como quinta esencia de lo andaluz. Empowerment tiene un tono mucho más actual y conecta mejor pues con las nuevas generaciones. Por tanto, al final estamos creando aquí una relación entre lo que serían estas tres palabras. En cuanto al discurso mostrado, podemos hablar que hay una redundancia entre las imágenes y el discurso hablado. Además, es apreciable también la variedad de formatos y el tratamiento de la imagen. Mientras que nuestro narrador tiene un tratamiento televisivo, tanto en el grano como en la textura, como en los filtros que se utilizan, proceden de una imagen antigua, digamos, ¿no? Da esa estética televisiva de los años 90. Las imágenes narrativas que podemos encontrar tienen otro aspect ratio, por ejemplo, de 16/9, mientras que las imágenes de Lola pues tienen un 4/3. Hay una serie de superposiciones de imágenes y hay una variedad también en los formatos. Solo vamos a encontrar un formato de 4/3 cuando María José Yergo contesta directamente a Lola Flores. Hay una abundancia de planos expresivos, contrapicados y de planos y algunos planos narrativos. Los movimientos de cámara siempre son hacia el sujeto y nunca alejándose del sujeto. Este tipo de movimientos tienen una mayor potencia visual y mayor potencia expresiva. También es importante señalar la comparación entre María José Yergo y las mujeres andaluzas que hace en el momento de Raíces, ¿no? en el bloque narrativo de Raíces. Por último, con respecto al discurso narrado, cabe señalar que los personajes que aparecen son 4 protagonistas como representantes andaluces. Lola Flores, o el deepfake de Lola Flores, con María José Yergo, con Califato 3/4 y con Habla tu andaluz. En cuanto a las imágenes en las que no redundan, ¿no?, totalmente en el discurso hablado, podemos también apreciar diversos temas, como pueden ser beber bebidas alcohólicas, en este caso, con elementos lúdicos, de diversión, de alegría y siempre en espacios abiertos. También podemos apreciar que hay una serie de acciones diferenciales como son el baile aflamencado. Con respecto al discurso, al tipo del discurso, podemos apreciar que se trata de un discurso persuasivo de tipo periférico, ya que no estamos haciendo alusión directa a las características definitorias del propio producto, sino en que nos centramos en este caso en las emociones. La situación de enunciación se puede resumir en que es una situación de complicidad. Por una parte, tenemos a un narrador, en este caso sería corporativo, como sería la empresa, pero que queda manifiesto de una forma explícita y representada a través del personaje de Lola Flores. Y lo que es menos usual es que vamos a tener también a un receptor explícito representado. Tenemos a una representación dentro del espacio del anuncio publicitario
del propio receptor, como puede ser ese relevo generacional que encontramos en las tres figuras de María José Yergo, Califato Tres Cuartos y Habla tu andaluz. Creemos que el anuncio consigue empatizar o consigue llegar a este público o trata de llegar a este público precisamente con esta representación del receptor a través de estos tres personajes. En el ezo prediscursivo del narrador tenemos a Lola Flores como un icono de la españolidad y que en el ezo discursivo esta españolidad se reafirma y se afianza. Con respecto a las partes del discurso retórico y a las estrategias del discurso retórico, podemos decir que hay un predominio del peroratio frente al narratio o al argumentatio. También encontramos el exordium precisamente en esa finalidad que tiene el mostrarnos esa primera pregunta que lanza nuestro narrador en su primer bloque, mientras que el peroratio va a estar precisamente hacia el final. Es decir, en este caso se cumple estas partes del discurso retórico, que, aunque como es típico del discurso publicitario también, en este caso la peroratio tiene una mayor extensión que el resto de las partes. Y por supuesto la estrategia discursiva es el movere, ya que estamos centrados en mover a la afectividad, ya que no vemos una exposición de tipo racional dentro o argumentativa en este caso, de elementos informativos de la marca. Para concluir, estas son algunas de las referencias que se han utilizado para elaborar esta ponencia. Y ya para terminar me gustaría reiterar mi agradecimiento al comité organizador del Congreso y a ustedes por su atención. Quedo a la espera de que me hagan sus aportaciones o sus preguntas, y también si les ha interesado, les ha gustado, les emplazo a leer el artículo desarrollado de forma escrita. Muchas gracias.